Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el asombroso proceso de cómo se construye el oído humano antes del nacimiento. Hola, sí, es una pieza de ingeniería biológica increíble, ¿verdad? Esencial para oír y mantener el equilibrio. Y bueno, nuestras fuentes hoy son extractos e ilustraciones de un texto clave de embriología, Langman, el capítulo 19. Un clásico en el tema. La misión, digamos, es ir más allá de la simple descripción. Queremos entender cómo y por qué tres partes con orígenes totalmente distintos, externo, medio e interno, se ensamblan. Se ensamblan para formar una única estructura funcional. Exacto. Es casi como resolver un intrincado rompecabezas biológico. Me gusta esa analogía. Empecemos a encajar las piezas entonces. Es una perspectiva excelente. Porque, aunque lo usemos como una unidad, el oído es realmente un testimonio de cómo la embriología toma caminos separados para llegar a un destino común. Y lo primero que sorprende es la velocidad, ¿no? La velocidad. Las primeras señales del oído interno, que es la parte más profunda y compleja, aparecen increíblemente temprano. Hablamos del día 22 del desarrollo embrionario. Día 22. Es poquísimo tiempo. Poquísimo. Es un ballet de precisión asombrosa, donde distintas capas de tejido embrionario, ectodermo, mesodermo, endodermo y células migrantes como las de la cresta neural, Las famosas células de la cresta neural. esas mismas, tienen que coordinarse a la perfección. Entonces, ¿el oído interno es el pionero? ¿Cómo arranca esa parte tan delicada? Bueno, comienza de forma relativamente simple, como dos engrosamientos en la capa más externa del embrión, el ectodermo superficial, ¿Dónde exactamente? justo a los lados de lo que será la parte posterior del cerebro en desarrollo, el rombencéfalo. Estas áreas engrosadas se llaman plácodas ópticas. Placodas ópticas, o sea, simples parches de piel engrosada. Y de ahí sale toda la complejidad del laberinto. Parece mentira, ¿verdad? Pero esas placodas no se quedan en la superficie. Se hunden, se invaginan hacia el interior. Se pliegan hacia adentro. Exacto, como si la superficie se plegara sobre sí misma para formar una pequeña esfera hueca, la vesícula óptica u otocisto. El otocisto. Ese proceso de invaginación es fundamental. Es el primer paso para aislar estas futuras células sensoriales del exterior. Entiendo. Y me decías que no están solas, que hay unas células viajeras importantes, las de la cresta neural. Precisamente. Estas células son como exploradoras maestras del embrión. Migran desde la región dorsal del tubo neural y se asocian con esta vesícula óptica. ¿Y qué hacen ahí? Su contribución es vital. Forman gran parte de los ganglios estatoacústicos, Los ganglios. que son los grupos de neuronas que conectarán el oído interno con el cerebro. Transmiten toda la información sobre sonido y equilibrio. O sea, sin esa conexión nerviosa temprana. La estructura no serviría de nada. Exacto. Bien, tenemos esta vesícula, el otocisto, conectada a las futuras neuronas. Pero sigue siendo una estructura bastante simple, ¿no? ¿Cómo se convierte en esa maravilla que detecta, no sé, desde una sinfonía hasta si estamos de cabeza? Aquí viene la magia de la diferenciación celular. Esta única vesícula empieza a dividirse y a especializarse. Ajá. Se forma un componente ventral, digamos hacia abajo, que dará origen al sáculo y, crucialmente, al conducto coclear. El conducto coclear, ahí está la cóclea. Ahí está. Este último es el que se convertirá en la cóclea, la estructura en forma de caracol responsable de la audición. El caracol del oído, famosísimo. Ese mismo. Y luego, un componente dorsal hacia arriba que formará el utrículo y los conductos semicirculares. Para el equilibrio. Exacto. Nuestros detectores de movimiento y giro, claves para el equilibrio. También forma el conducto y saco endolinfático. Entendido. Todo este conjunto de tubos y sacos interconectados, derivados del epitelio de la vesícula, es lo que llamamos el laberinto membranoso. Y está lleno de un líquido especial, la endolinfa. Fascinante. Centrémonos un momento en la parte auditiva, la cóclea. ¿Cómo pasa de ser un simple brote a esa espiral tan característica? Bueno, a partir de la sexta semana más o menos, esa porción ventral, el futuro conducto coclear, empieza a crecer, a alargarse y, lo más llamativo, a enrollarse sobre sí mismo. Se enrolla como un caracol. Tal cual. No para hasta completar unas 2 vueltas y media.
hacia la 8ª semana. Es un proceso de crecimiento y giro muy, muy controlado. Y me imagino que mientras se enrolla, por dentro están pasando cosas aún más importantes. Exacto. En las paredes de este conducto coclear en espiral, ciertas células epiteliales se diferencian de forma exquisita para formar el órgano de Corti. El órgano de Corti, el micrófono biológico. Ese es el corazón de la audición. Contiene las células ciliadas, que son las verdaderas células sensoriales, las que pueden transformar la vibración mecánica del sonido en impulsos nerviosos. Es asombroso pensar en esa precisión celular ahí adentro, en una estructura que se está enrollando al mismo tiempo, y el tejido que está alrededor, el mesénquima. El mesénquima, sí, el tejido conectivo embrionario que rodea el conducto coclear, también se organiza. Primero forma una cápsula protectora de cartílago. Ajá. Y luego ocurre algo fascinante. Dentro de este cartílago empiezan a aparecer espacios, como burbujas, que se fusionan y crecen. Esto sucede alrededor de la 10ª semana. Espacios, burbujas, ¿para qué sirven? Forman 2 canales llenos de otro líquido, la perilinfa. Estos corren paralelos al conducto coclear. Uno por encima, la rampa vestibular, y otro por debajo, la rampa timpánica. Ah, ok. ¿Y el conducto coclear original? Queda justo en medio, ahora llamado rampa media, separado de las otras 2 rampas por membranas muy finas, la membrana vestibular arriba y la membrana basilar abajo. Entiendo. Así que el órgano de Corti, con sus células ciliadas, queda estratégicamente ubicado sobre esa membrana basilar, entre estos 2 túneles llenos de líquido. Precisamente. Y por encima de las células ciliadas hay otra membrana, la membrana tectoria. La tectoria. Cuando el sonido hace vibrar todo el sistema, la membrana basilar se mueve y los cilios de las células sensoriales se doblan contra la membrana tectoria. Esa flexión es la que desencadena la señal nerviosa. O sea, el contacto físico. El contacto físico. Y estas células ciliadas hacen sinapsis, se conectan con las fibras del nervio auditivo, cuyos cuerpos neuronales forman el ganglio espiral, Que está ahí mismo, en el centro. ubicado en el eje central de la cóclea. Es una cadena de eventos increíblemente delicada. Pero, ¿y la parte del equilibrio? Mencionaste el utrículo y los conductos semicirculares. ¿Cómo se forman esos? Bueno, mientras la cóclea se desarrolla, la parte dorsal de la vesícula óptica, la parte utricular, también sufre transformaciones drásticas. ¿Qué tipo de transformaciones? Se forman unas extensiones aplanadas, como divertículos, y aquí ocurre uno de los ejemplos más elegantes de uso de la apoptosis. Apoptosis. Muerte celular programada. Exacto. Pero, ¿la muerte celular crea estructuras? Suena un poco contraintuitivo. ¿Lo es? Pero es fundamental en embriología. Fíjate, las paredes centrales de estos divertículos aplanados, que están en contacto, se fusionan. Y luego, las células de esa zona fusionada mueren y desaparecen. Se autodestruyen. Se autodestruyen selectivamente. Esto abre el centro y deja formados los 3 conductos semicirculares óseos, Los 3 conductos. orientados en los 3 planos del espacio, esenciales para detectar la rotación de la cabeza. Increíble. ¿Usar la autodestrucción celular para esculpir una estructura funcional? Exactamente. Y cada uno de estos conductos tiene un extremo dilatado, la ampolla, que contiene una cresta ampular. ¿Y qué hay ahí? Estas crestas tienen células ciliadas, similares a las de la cóclea, que detectan el flujo de endolinfa cuando giramos. Ajá. Y dentro del utrículo y del sáculo, que mencionamos como parte ventral, junto a la cóclea, se forman otras áreas sensoriales llamadas máculas. Las máculas. Sí, estas detectan la gravedad y la aceleración lineal, como cuando nos movemos en un ascensor o un coche. O sea, tenemos sensores para giro y para movimiento lineal. Entendido. Y supongo que estas células sensoriales del equilibrio también necesitan conectarse al cerebro. Por supuesto, son inervadas por fibras nerviosas del ganglio vestibular o de Scarpa, que también tiene una importante contribución de las células de la cresta neural. Vuelve a aparecer la cresta neural. Siempre está ahí en desarrollos complejos. Esto realmente subraya un tema recurrente:
la necesidad de una coordinación temporal y espacial perfecta. Sí. Entre la formación de la estructura física y el establecimiento de las conexiones nerviosas correctas. Un pequeño error en cualquiera de estos pasos puede llevar a problemas de audición o equilibrio. Claro, tiene sentido. Bueno, pasemos ahora al oído medio. Si el interno era cosa del ectodermo y la cresta neural, ¿de dónde sale esta parte? La que tiene los famosos huesecillos. El oído medio tiene un origen completamente diferente. Viene del endodermo, Endodermo, la capa más interna. la capa germinal más interna, específicamente de la primera bolsa faríngea. Bolsa faríngea. Imagina las bolsas faríngeas como unos pliegues o bolsillos internos que se forman en la región del cuello del embrión. Son estructuras pares. ¿Vale? Otro origen distinto. Tercer origen ya. ¿Y cómo se forma la cavidad del oído medio a partir de esa bolsa? Bueno, la primera bolsa faríngea se estira hacia afuera, formando el receso tubotimpánico. Receso tubotimpánico. El extremo de este receso, el más alejado de la faringe, se ensancha, se convierte en la cavidad timpánica primitiva. El futuro espacio aéreo del oído medio. Exacto. Y la parte más cercana a la faringe, la que conecta, permanece estrecha y forma la trompa faringotimpánica. Más conocida como La trompa de Eustaquio. la trompa de Eustaquio, la que se nos tapa a veces en los aviones o al bucear. Entiendo la conexión con la garganta ahora, Esa misma conexión. pero los huesecillos, el martillo, yunque y estribo, ¿también son de endodermo? No, aquí se complica de nuevo. Los huesecillos derivan del cartílago de los arcos faringios. ¿Arcos faringios? Son barras de tejido mesodérmico situadas entre las bolsas, endodermo, y las hendiduras faringias, ectodermo. O sea, mesodermo ahora. Mesodermo, el martillo y el yunque provienen del cartílago del primer arco faringio, el cartílago de Meckel, mientras que el estribo viene del segundo arco faringio, el cartílago de Reichert. Entonces, tenemos una cavidad que viene del endodermo de la bolsa faringia y unos huesecillos dentro que vienen del mesodermo, de los arcos faringios. ¿Cómo se juntan? Es un proceso interesante. Al principio, durante gran parte del desarrollo fetal, los huesecillos están simplemente incrustados en el tejido conectivo, en el mesénquima que llena la futura cavidad timpánica. No están libres en el aire. No para nada. Están rodeados de tejido. Es solo más tarde, hacia el final del embarazo, como por el 8º mes, cuando la cavidad timpánica, revestida de endodermo, se expande enormemente. Crece mucho. Muchísimo. Y empieza a envolver a los huesecillos, a sus ligamentos y a los pequeños músculos asociados. Los envuelve. Sí, es como si la cavidad se comiera el tejido mesenquimático circundante mediante un proceso de reabsorción. Esto deja los huesecillos finalmente suspendidos en el espacio aéreo, pero cubiertos por el revestimiento mucoso del oído medio, que es de origen endodérmico. Fascinante. O sea, el espacio aéreo se crea alrededor de ellos. Exacto. Y esos músculos tan pequeños que mueven los huesecillos. Hay dos principales. El músculo tensor del tímpano, que está unido al martillo, viene del primer arco y por eso lo inerva el nervio trigémino, el nervio del primer arco. Ajá. Y el músculo estapedio, unido al estribo, viene del segundo arco y lo inerva el nervio facial, que es el nervio del segundo arco. Reflejan perfectamente su origen de los arcos. Totalmente. Y una nota importante. Después del nacimiento, la cavidad timpánica sigue expandiéndose, invade el hueso mastoides, esa protuberancia que tenemos detrás de la oreja. Formando celdillas de aire. Sí, formando las celdillas mastoideas aéreas. Esto es normal, se llama neumatización. Pero es la razón por la que las otitis medias, las infecciones del oído medio, pueden a veces complicarse y extenderse a ese hueso, causando una mastoiditis. Entendido. Bueno, ya tenemos el oído interno sensorial y el medio transmisor. Nos falta la parte externa, la que vemos. Otro origen más. Sí, otro origen distinto. El conducto auditivo externo se forma a partir de la primera hendidura faríngea. Si las bolsas eran pliegues internos de endodermo, ¿las hendiduras son? Surcos externos de ectodermo superficial, situados entre los arcos faringios. O sea, la primera hendidura por fuera y la primera bolsa por dentro casi se encuentran. Exacto, se aproximan mucho. La primera hendidura se profundiza para formar el conducto auditivo externo. Pero curiosamente, al principio, las células del fondo de esta invaginación proliferan tanto que forman un tapón sólido. Un tapón. Sí, el tapón meatal.
Este tapón tiene que desaparecer para que el conducto sea funcional y el sonido llegue al tímpano. ¿Y cómo desaparece? ¿Más apoptosis? Correcto. Otro ejemplo clave de muerte celular programada. Durante el 7º mes de gestación, este tapón se disuelve, un proceso llamado recanalización. Recanalización. Y esto deja el conducto auditivo abierto hasta la membrana timpánica. Si este proceso falla, el tapón persiste y puede causar sordera de conducción congénita. Claro, el sonido no puede pasar. No llega al tímpano. Hablando del tímpano, la membrana timpánica, si es el punto de encuentro entre la hendidura externa y la bolsa interna, ¿cómo se forma? Refleja perfectamente ese encuentro. Es una estructura trilaminar. 3 capas. 3 capas, 3 orígenes. Su capa externa es de ectodermo, que es la continuación de la piel, del conducto auditivo, derivado de la primera hendidura. Ok. Su capa interna es de endodermo, que es la continuación del revestimiento mucoso del oído medio, derivado de la primera bolsa. Vale. Y entre ambas hay una capa intermedia de mesénquima, de tejido conectivo fibroso, que le da su resistencia, probablemente originada del mesodermo de los arcos faringios. 3 capas, 3 orígenes embrionarios distintos en una membrana finísima. Es la unión perfecta de las 3 partes del oído. Una integración perfecta. ¿Y la oreja? El pabellón auricular parece tan complejo con todas sus curvas. ¿Cómo se forma? Se forma de una manera sorprendente, la verdad. Aparecen 6 pequeños bultitos de mesénquima. 6 bultitos. ¿Sí? 6. Llamados prominencias auriculares. Aparecen alrededor de la entrada de la primera hendidura faríngea. 3 vienen del primer arco faríngeo y 3 vienen del segundo arco faríngeo. Y 6 bultitos se convierten en esto. Con el hélix, el antihélix, el trago. Parece improbable. Pero así es. Estas prominencias crecen, se fusionan entre sí y se remodelan de forma muy específica. Es como si fueran esculpidas durante el desarrollo. Como arcilla. Algo así. Para dar lugar a todas esas curvas y pliegues que conocemos. La mayor parte de la oreja visible, por cierto, proviene de las prominencias del segundo arco faríngeo. Ah, mira qué dato. Y un detalle curioso. Al principio, las orejas no están a los lados de la cabeza. Se forman muy abajo. En el cuello. Prácticamente en el cuello del embrión. Solo ascienden a su posición final, a los lados de la cabeza, a medida que la mandíbula crece y se desarrolla. Ese crecimiento mandibular empuja las orejas hacia arriba y hacia atrás. Ah, eso explica por qué la posición baja de las orejas en un recién nacido a veces puede ser una señal de alerta para ciertos síndromes genéticos. Exactamente. El desarrollo del pabellón auricular está bajo un control genético muy estricto. Participan genes como los HOX, por ejemplo. Claro. Alteraciones genéticas o a veces factores ambientales pueden causar desde defectos menores y relativamente comunes, como pequeños apéndices de piel o fositas delante de la oreja. Los apéndices o senos preauriculares. Esos mismos, hasta malformaciones ya más severas como la microtía, donde la oreja es muy pequeña o está prácticamente ausente. Y es importante recordar que a veces estos problemas del oído externo no vienen solos, ¿verdad? Cierto. Como las células de la cresta neural contribuyen tanto a los arcos faringios y por tanto a la oreja, como a otras partes del cuerpo. Corazón, riñones, cara. Claro. Los defectos del oído externo a veces se asocian con malformaciones en otros órganos. Un oído externo anómalo puede ser una pista para buscar problemas en otros sistemas. Es un indicador importante. Muy interesante. Bueno, para redondear, conectemos todo esto con cómo oímos finalmente. Una vez que todo está formado, las ondas sonoras entran por el conducto auditivo externo. Y hacen vibrar el tímpano. Esa vibración pasa a los huesecillos del oído medio, martillo, yunque, estribo. Que actúan como un sistema de palancas, amplifican la vibración y la transmiten a la ventana oval. La ventana oval. Está de entrada al oído interno, a la cóclea, llena de líquido. Y esa vibración del estribo en la ventana oval entra en la cóclea. ¿Qué pasa ahí dentro con el líquido? Correcto. La vibración del estribo crea ondas de presión en la perilinfa, el líquido que llena las rampas vestibular y timpánica. Ajá. Estas ondas hacen que la membrana basilar, donde se asienta el órgano de Corti, se mueva hacia arriba y hacia abajo. La membrana basilar se mueve. Y aquí está la clave que conecta el desarrollo con la función. Esa membrana basilar no es uniforme.
Por cómo se desarrolló, es más estrecha y rígida cerca de la base, cerca de la ventana oval. Y más ancha y flexible. Más ancha y flexible cerca del vértice de la cóclea, en el otro extremo del caracol. ¿Y eso qué implica para la audición? Implica que las frecuencias altas del sonido, los tonos agudos, hacen vibrar más la base rígida de la membrana basilar, mientras que las frecuencias bajas, los tonos graves, hacen vibrar más el vértice flexible. O sea, el oído hace un análisis de frecuencias mecánico. Exactamente. Descompone el sonido complejo en sus frecuencias componentes a lo largo de la membrana basilar. Todo gracias a esta estructura graduada que se creó durante el desarrollo. Increíble. Y este movimiento diferencial de la membrana basilar estimula las células ciliadas específicas de esa zona. Dobla sus cilios contra la membrana tectoria. Y esa es la señal. Esa es la señal que se convierte en impulso nervioso y viaja al cerebro a través del nervio auditivo, donde la interpretamos como sonido de una determinada tonalidad. Entonces, el recorrido ha sido complejo, pero la imagen final es clara. Una estructura única, el oído, ensamblada a partir de 3 orígenes embrionarios completamente distintos. Exacto. Repasemos. Ectodermo superficial y cresta neural para el oído interno sensorial. El laberinto y el nervio. Endodermo de la primera bolsa faríngea y mesodermo de los arcos faringios para el oído medio transmisor. La cavidad, la trompa y los huesecillos. Y ectodermo de la primera hendidura faríngea y mesodermo de los arcos para el oído externo colector. El conducto y el pabellón auricular. ¡Wow! Una verdadera obra de integración biológica. Totalmente. Y entender esta receta de desarrollo, este paso a paso, es crucial. Explica por qué hay distintos tipos de sordera congénita, por ejemplo. Claro, puede fallar la parte sensorial o la de conducción. Exacto. O problemas de equilibrio, dependiendo de qué parte del proceso falló. También nos da pistas diagnósticas importantes, como mencionábamos con la posición de las orejas. La posición de la oreja externa puede reflejar problemas más profundos. Sí, dada la participación compartida de estructuras como los arcos faringios y las células de la cresta neural en múltiples sistemas orgánicos, es una ventana al desarrollo general. Para terminar, una reflexión. Hemos visto una coreografía increíblemente compleja. Células que migran largas distancias, tejidos que se pliegan, se fusionan, se ahuecan, incluso se autodestruyen selectivamente. Un ballet celular y molecular. Todo coordinado entre diferentes capas y regiones, mientras el resto del cuerpo también se forma. ¿No es asombroso que este proceso tan delicado funcione correctamente la mayoría de las veces? Es realmente extraordinario. Quizás nos habla de la increíble robustez de los programas de desarrollo biológico, pero también de su inherente vulnerabilidad. ¿Qué otros procesos complejos en la naturaleza o incluso en la tecnología dependen de una integración tan precisa de partes que originalmente son dispares? Es una excelente pregunta para quedarse pensando. La modularidad y la integración. Temas fundamentales. Algo en qué pensar sin duda.